Esta semana en Taller PSU tercero medio vamos a trabajar lo que es el procedimiento para una lectura comprensiva. Y para ello tenemos un objetivo: realizar lectura comprensiva considerando procedimiento teórico para ello. ¿Cuál es el procedimiento teórico que vamos a emplear? El que aparece a continuación. Lo primero que debemos hacer, ¿cierto?, de acuerdo a este procedimiento, es leer el fragmento o texto de principio a fin. Luego que leemos de principio a fin, pasamos al distinguir el tipo de texto. Una vez que ya tenemos la tipología textual, precisamos la idea principal con la pregunta: ¿de qué me habla el texto? Posterior a esto, subrayamos la información relevante y la frase importante. Como quinto paso tenemos el plantearse preguntas acerca del tema del fragmento o texto, bajo las interrogantes: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Todas estas preguntas debemos darle respuesta, ¿cierto? Interrogarnos con respecto a lo que estamos leyendo. El punto 6 es establecer relaciones y conexiones entre los distintos párrafos del texto, es decir, leer en red. Todo esto nosotros ya lo hemos visto en las diversas estrategias. Establecer inferencias, predicciones acerca de lo leído. Octavo punto, visualizar en un esquema, dibujo, mapa conceptual las ideas del texto o fragmento. 9. Clasificar los encabezados de las preguntas por niveles: 1, 2 o 3. Como paso 10 tenemos el leer llevando a cabo un monitoreo cognitivo. Y el último paso es evaluar la intención comunicativa del emisor y el tono utilizado. Vamos a ver paso a paso cada una de estas estrategias. La explicación ahora, ¿cierto?, de lo que es el procedimiento de una lectura comprensiva. Dijimos que lo primero que teníamos que hacer es leer el fragmento o texto de principio a fin para captar lo que quiere transmitir el emisor, es decir, el plano del contenido. ¿Cuáles son los procesos implicados? Lo primero, cierto, tenemos que la primera lectura es vital, pues nos permite entrar en contacto con el tema, de qué se habla y la intención comunicativa, para que escribe lo que escribe el emisor. Luego tenemos, cierto, que cuando hablamos de texto, este posee varios párrafos, generalmente numerados y con una estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Cada párrafo se estructura en torno a una idea principal. Y cuando hablamos de fragmento es cuando éste generalmente posee un solo párrafo, por ende solo una idea principal. El texto entonces posee varios párrafos numerados: introducción, desarrollo y conclusión, y cada párrafo tiene una idea central. Cuando hablamos de fragmento, lo volvemos a repetir, es solo un párrafo y solo es una idea principal. El punto número 2 es determinar el tipo de texto o la secuencia discursiva, es decir, la forma que tiene el texto o el fragmento que estamos leyendo. Para ello debemos identificar la estructura textual. ¿Por qué? Porque identificarla nos permite saber desde dónde y cómo comprender lo leído. Por ejemplo, no es lo mismo leer un texto argumentativo que uno expositivo. Además, nos permite comprender y memorizar las ideas expuestas con mayor facilidad. Las tipologías o secuencias discursivas pueden ser descriptiva. El propósito es entregar una información concreta acerca de cómo es un objeto, una experiencia, un lugar o una persona. La secuencia narrativa es un relato secuencial de hechos. Los elementos son acción, ambiente y personajes. Pueden ser literarios como las novelas, el cuento, las fábulas, y no literarios como la noticia, la biografía, las memorias y las crónicas. Siempre que haya el relato de una secuencia de hechos, tenemos la secuencia narrativa. ¿Cuál es la expositiva? Son aquellos que informan de manera objetiva un hecho y su finalidad es que el receptor adquiera conocimiento. La expositiva, ¿cierto?, es solo entregar información. Y la argumentativa, el objeto es convencer racionalmente o persuadir afectivamente
mediante lo que es la lógica, ¿cierto? O las emociones, para que el receptor adhiere el punto de vista del emisor a través de la defensa de una tesis. El tercer punto es identificar la idea principal del texto o fragmento a través de la pregunta ¿de qué se habla? Para determinar esto y para determinar lo que es la idea principal, ¿qué es lo que debemos hacer? Precisar el sujeto temático o la columna vertebral del texto utilizando las preguntas ¿de qué se habla? Luego debemos aplicar las macro reglas textuales que revisamos con anterioridad. Las macro reglas, recuerden que dijimos que están propuestas por Van Dijk, este lingüista, y dice que las macro reglas fueron propuestas con el objetivo de describir las reglas que se aplican a un texto para obtener el contenido que lo resume. Así, por ejemplo, tenemos la supresión u omisión, que nos permite eliminar la información accidental, irrelevante o redundante, o sea que debemos suprimir los detalles, los ejemplos, las repeticiones y toda la información que resulte innecesaria para la construcción de la estructura global de los significados. Luego tenemos la segunda macro regla que es selección, es decir, seleccionar la información relevante dentro del sentido global del discurso, constituye el reverso de la operación anterior, de lo que es la supresión u omisión. En la anterior, ¿cierto? Eliminamos información y aquí seleccionamos lo relevante. Luego tenemos la generalización, nos proporciona criterios para reemplazar varios enunciados por una generalización simple, reunir información esencial en una categoría o mediante una combinación o integración, empleo de categorías agrupadoras. En otras palabras, se abstrae las características particulares de una serie de objetos, lugares o personas, extrayendo lo que es común. Y la última macro regla es la integración o construcción. Se funde en dos conceptos constitutivos. El concepto que resume la secuencia no necesariamente tiene que estar presente en el texto porque forma parte de nuestro conocimiento de mundo. Luego que aplicamos las macro reglas textuales, nosotros lo que debemos hacer es seleccionar la idea aglutinadora que permite establecer una relación jerárquica entre todas las ideas del texto o fragmento. Esto es organizar las ideas de acuerdo a niveles de importancia, suprimiendo la información redundante y seleccionando la más importante. Luego debemos subrayar la información relevante y la frase importante. ¿Cómo yo sé cuál es la información relevante? Tiene que ver esto con las palabras o conceptos que se repiten a lo largo del texto o fragmento. La información relevante y la frase importante están directamente relacionadas con la idea principal. Por lo tanto, la determino con la pregunta ¿de qué se habla? Y finalmente, ¿cierto? La frase importante se encuentra en forma explícita o textual en el texto o fragmento y una estrategia adecuada es subrayarla. El quinto paso es plantearse preguntas acerca del fragmento leído. Las preguntas pueden ser directas, aquellas cuya respuesta aparece explícitamente en el texto, e indirectas, que para ser contestadas requieren de una elaboración personal. Concluye la lectura del texto fragmento, hazte preguntas en relación al contenido de lo leído. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Etcétera. Pueden hacerse muchas más preguntas y las respuestas te asegurarán una correcta comprensión y asimilación de lo leído. Se trata de preguntas que relacionan una parte del texto con otra, o sea, de un párrafo con otro párrafo. Buenas preguntas serían las que vienen a ver con, por ejemplo, establecer comparaciones, semejanzas, diferencias, contraste de información, determinar ideas principales del texto, preguntas que reflejen la estructura o la forma en que el emisor organizó las ideas al interior del texto, preguntas que se refieren al tono empleado por el emisor o determinar la intención o finalidad comunicativa. Si al terminar de leer los estudiantes, ustedes, no son capaces de formular preguntas referidas a las ideas principales o a la relación entre las distintas partes o que refleje la organización de las ideas de un texto,
es que no han comprendido bien el texto y deben releerlo con mayor atención. Una buena estrategia es que ustedes se realicen preguntas una vez terminaron de leer. Si son incapaces de plantear esto, significa cierto que no han tenido una comprensión total de el fragmento o del texto que acaban de leer. La sexta estrategia para lo que es la lectura comprensiva es establecer relaciones y conexiones entre los distintos párrafos del texto, el leer en red. Es importante leer los párrafos interrelacionadamente, pues así se llega a comprender el texto en su totalidad y no a partir de las ideas sueltas sin ninguna cohesión. Para ello es importante reparar en el uso de conectores que utiliza el emisor como una forma de relacionar los distintos párrafos de un texto. Pregúntate qué tipo de organización estructural aparece reflejada en el texto. Esto ¿es una organización deductiva, es decir, que ordena las ideas de lo más general a lo más particular? ¿Es una organización inductiva, ordena las ideas de lo particular a lo general? ¿Es una relación de causa y consecuencia? Una información funciona como la causa, ¿cierto? Y la demás la complementa en relación a las consecuencias producto del fenómeno que se está detallando. ¿Es problema-solución? ¿Se presenta un problema y sus posibles soluciones? ¿Es una enumeración descriptiva? ¿Se enumera una serie de características de algún fenómeno, de un objeto? ¿Es secuencia temporal? ¿Hay un ordenamiento lógico temporal dentro del texto que están leyendo o del fragmento? ¿O se están comparando y contrastando dos elementos en cuanto a diferencias y similitudes? El conocimiento de esta estructura facilita la generación, recuerdo y reproducción de la información más importante. El séptimo paso es ser capaz de establecer inferencias, hipótesis, predicciones acerca de lo leído. Generar, a partir de los indicios del texto, ideas o conceptos tentativos que se irán comprobando a lo largo de la lectura. La lectura es un proceso que requiere ir construyendo progresivamente el significado de lo leído. Hay textos que presentan más lagunas o vacíos que otros, por lo tanto, a partir de tus conocimientos previos debes ir completando o rellenando esta información. Tal mecanismo se lleva a cabo con las inferencias. La economía del lenguaje obliga a escribir bajo el supuesto de que el lector será capaz de entender muchas cosas que se sobreentienden. Debes ser capaz de relacionar el contenido del texto con tu conocimiento previo acerca del tema. Activar lo que sabes antes de empezar a leer y durante la lectura tratando de integrar ese conocimiento con lo que te dice el emisor. Como punto 8 tenemos el visualizar en un esquema, dibujo o mapa conceptual las ideas del texto o fragmento. ¿Por qué es relevante esta estrategia? Porque varias investigaciones han demostrado que el aprendizaje visual es uno de los mejores métodos para enseñar las habilidades del pensamiento. Enseñar a clasificar el pensamiento y a procesar, organizar y priorizar nueva información. Los mapas conceptuales ilustran gráficamente las relaciones entre ideas, organizan, incrementan y alimentan lo que es la comprensión. Por eso es importante que una vez que ustedes terminan de leer un texto, independiente si es literario o no literario, organizan toda esa información mediante un organizador gráfico, ya sea mapa conceptual, mapa semántico, un flujo de ideas, como ustedes quieran organizarlo. Lo importante es que lo grafiquen. El paso 9 es clasificar los encabezados de las preguntas de acuerdo a las competencias o habilidades requeridas. Como competencia 1 tenemos el extraer información explícita, literal, textual, es decir, lo que es el carácter denotativo. ¿Qué habilidades son requeridas? El comprender, analizar, el identificar y el caracterizar. ¿Qué me están pidiendo en el fondo? ¿Me están pidiendo que extraiga información literal, textual del texto? O, de acuerdo a la competencia 2, me están pidiendo que extraiga información implícita, no literal o no textual, es decir, a nivel connotativo. ¿Qué tipo de preguntas, qué habilidades se requieren? El inferir localmente, el inferir globalmente, es decir, el inferir localmente es solo de una parte de un fragmento del texto, ¿cierto? O del fragmento que se me está presentando, y el inferir globalmente es tomar todo el texto completamente. O me están pidiendo que sintetice localmente o sintetizo globalmente.
debo analizar, interpretar, analizar, sintetizar. ¿Qué es lo que me están pidiendo dentro de la pregunta planteada? Y la competencia número 3 es evaluar la información explícita e implícita. Esto quiere decir que me están pidiendo interpretar, transformar o evaluar. El punto 10 es leer llevando a cabo un monitoreo cognitivo. ¿Qué significa esto? El monitoreo cognitivo consiste en la capacidad para guiar, revisar, evaluar y controlar el proceso del pensamiento. Tú, como estudiante, como lector, debes ser capaz de controlar y ser consciente del camino que sigue tu propio conocimiento al momento de desarrollar una tarea. Para que el monitoreo metacognitivo sea eficiente, debe responderte en cada tarea llevada a cabo las siguientes preguntas. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué me están pidiendo? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo me resultó? La metacognición implica la reflexión sobre la forma en que comprendemos los textos. Si las estrategias cognitivas se utilizan para obtener progresos en la lectura, las estrategias metacognitivas se usan para supervisar esos avances. Y debes aplicar estas 3 preguntas una vez que tú terminas de leer un texto o un fragmento. El punto 11 es evaluar la intención comunicativa del emisor y el tono utilizado, es decir, si es irónico, conciliador, escéptico, crítico, sarcástico, reflexivo. Una de las habilidades más complejas en la comprensión de los textos es evaluar. Y evaluar, ¿cierto?, se define como la capacidad del estudiante, del lector, de estimar juicios valorativos con respecto a lo que lee. Consiste básicamente en meterse en la cabeza del emisor del texto o fragmento y comprender con qué intención escribe lo que escribe, o sea, la intención comunicativa. Por lo tanto, evaluar hace referencia a identificar el propósito del autor, la intencionalidad y el tono empleado. Generalmente los tonos más comunes que encontrarás son el crítico, el reflexivo, el irónico, sarcástico, displicente, objetivo, subjetivo, científico, conciliador, escéptico, etc. Y pasamos a la actividad de esta semana. La actividad de la semana apunta, ¿cierto?, en relación al texto. No hay lectores, hablemos de los neolectores y de los analfabetos funcionales, de Jorge Sierra Quintero. Ustedes deben leer este texto y completar un cuadro en relación a los distintos mecanismos que acabamos de explicar en las diapositivas anteriores. Lo primero es identificar la idea principal, es decir, señalar de qué habla el texto. Luego, ¿qué subrayarías dentro de ese texto? Lo haces en la guía, o si lo estás trabajando digital, subrayas el PDF o el Word. ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Qué frase es importante dentro del texto que estás leyendo? ¿Cuál es la información relevante y cuál es la información irrelevante? ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? Luego, debes identificar las marcas para reconocer en el texto la tesis, los argumentos, las conclusiones, conectores, hechos y opiniones. Luego debes señalar el tono que se emplea por el escritor, ¿cierto?, dentro de el texto que estás leyendo. Lo siguiente que debes hacer es señalar la intención comunicativa, el propósito. Las preguntas claves, también debes hacerte preguntas en torno a la lectura que estás realizando. La relación entre párrafos, ¿cómo se relacionan cada uno de los párrafos? ¿Cómo se relaciona el párrafo 1, por ejemplo, con los demás párrafos? O el párrafo 2 en relación al párrafo 3 y al párrafo 1, todo esto debes especificarlo. A lo mejor hay una progresión temática, a lo mejor el primer párrafo sirve de introducción para. Ahí ustedes deben buscar, ¿cierto?, la relación entre los párrafos. ¿Qué inferencias logras extraer del texto leído?
Si es que se te complica mucho hacerlo a nivel de texto en general, puedes separar el texto, está enumerado cada uno de los párrafos, y puedes realizar una inferencia quizás cada 2 o 3 párrafos. Lo siguiente que debes determinar es el lenguaje connotativo. Interpretar o transformar. ¿Qué es está en relación, cierto, a las frases? ¿Cómo te diste cuenta qué frases debías interpretar? Y la siguiente es la paráfrasis, que también debes determinar, cierto, una explicación o un comentario que se añade, cierto, a un texto que es muy difícil de comprender para que se aclare, cierto, al final. Y finalmente pasamos al desafío de esta semana. Finalmente pasamos al desafío de la semana, el cual consiste en cada una de las columnas ver qué concepto sobra, qué palabra nos está sobrando, por ejemplo, en bronce, aluminio, hierro, cobre, madera, de acuerdo a los campos semánticos, estos campos de significación, qué término debiera ser excluido porque no corresponde al mismo lineamiento que se viene siguiendo. Recuerden nuestro horario de clases vía Skype, que es a las 12:55 hasta las 13:25 para que estén atentos y participen de la clase. Nos vemos.